está pidiendo ayuda. No tenemos que convencer a Marcos de nada, y mucho menos ser de árbitro. Susana, termíname esa secuencia que enseguida vengo a revisar. Ok, no se preocupe. El socio, ¿ya le contaste que está en el equipo municipal? Ahora mismo está hablando con él de eso. Ya, caballero, que yo no estoy para esto. Fíjate, Vanessa. Señorito, que no se hable más de ese asunto. Pero bueno, tampoco debemos despreocuparnos del asunto. No puedo ni quiero. Tu madre a mí no me puede hacer eso. Y al tipo ese encuentro, cójalo hoy. Oye. Papi, yo lo que te sugiero es que ahorres ese dinero, mi amor. No te lo vayas a gastar en galletitas, ni en cerveza, ni en nada. El imperio financiero que Yadrián construyó con tanto sudor e ilusiones está a punto de desmoronarse desde los cimientos. Y esta vez el golpe no viene de un error de cálculo comercial, ni de una mala racha económica, sino de la traición más íntima, calculadora y despiadada que alguien pueda imaginar, perpetrada por esa misma mujer que todas las noches duerme a su lado, fingiendo un amor puro e incondicional, mientras le roba la vida entera a sus espaldas. Antes de sumergirnos por completo en las profundidades de esta tétrica conspiración y de destapar todos los hilos invisibles que amenazan con destruir a cada uno de los personajes de esta historia, quiero que hagamos una pausa rápida para conectar con nuestra comunidad y saber exactamente desde qué rincón del mundo nos estás sintonizando hoy. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame desde qué ciudad o país sigues cada uno de nuestros análisis, porque te prometo que leo y respondo personalmente cada mensaje para descubrir hasta dónde llega el alcance de nuestra voz y cómo esta gran familia de apasionados por el drama sigue creciendo sin parar todos los días. Para comprender la magnitud de la tragedia que se avecina, y el nivel de manipulación psicológica al que ha sido sometido Yadrián, debemos retroceder mentalmente y desmenuzar con lupa el comportamiento milimétricamente ensayado de Lía desde el preciso instante en que cruzó la puerta del gimnasio. Nos vendieron la imagen clásica de la muchacha provinciana, humilde, desamparada y trabajadora, un alma noble que supuestamente solo buscaba una oportunidad honesta para ganarse la vida y ayudar a su anciana tía en un pueblo alejado de la capital. Pero esa fachada angelical no era más que una careta diseñada por mentes criminales para explotar la mayor debilidad emocional de Yadrián, su inagotable síndrome del Salvador. Un hombre noble, marcado profundamente por el dolor de la traición de su mejor amigo Jonathan en el pasado y cansado de lidiar con el egoísmo constante de su hermano Dorian, necesitaba con desesperación aferrarse a alguien puro en quien depositar su fe ciega. Lía olió esa vulnerabilidad a kilómetros de distancia y supo exactamente qué cuerda tocar para convertirse en la protegida indiscutible, ganándose el acceso directo a la intimidad del hogar y al centro de los negocios familiares. La llegada posterior de Elsa y Ernest, bajo la coartada de un simple favor de paisanos, fue el siguiente movimiento maestro dentro de este tablero de ajedrez maquiavélico. No hay casualidades cuando se trata de la supervivencia de un clan infiltrado. Cada mirada esquiva, cada conversación susurrada a espaldas de los dueños de casa, y cada exigencia de apresurar una propuesta de matrimonio o de poner las propiedades a nombre de la supuesta novia, revelan una estructura perfectamente organizada, cuyo único fin es saquear legalmente el patrimonio de Yadrián. Lía no está buscando un futuro compartido, ni un hogar cálido. Su misión consiste en vaciar las cuentas del restaurante, apropiarse de las escrituras del gimnasio, de la casa y del vehículo, para luego dejar al protagonista en la más absoluta miseria, expuesto al escrutinio público y a la burla de haber entregado su confianza a la enemiga jurada de su familia. Mientras Yadrián camina con los ojos vendados por la ilusión de este falso romance, su propio hermano Dorian se encarga de cavar una fosa común para ambos, impulsado por una mezcla explosiva de complejo de inferioridad crónico y la avaricia tóxica que Aitana le inyecta diariamente en las venas. Dorian jamás ha podido aceptar el hecho de vivir bajo la sombra del éxito de su hermano mayor, cargando con un rencor sordo que lo empuja constantemente a buscar atajos deshonestos para demostrarle al mundo que él es el verdadero líder de la familia. La nefasta decisión de convertir el gimnasio, adquirido con el fruto del trabajo legítimo del restaurante,
en una fachada clandestina para operar apuestas ilegales y competencias amañadas, es la prueba irrefutable de que la brújula moral de Dorian se ha deshecho por completo. Aitana, con su desprecio absoluto por el esfuerzo honrado y su constante presión para conseguir dinero fácil y lujos inmediatos, actúa como el catalizador perfecto que lo arrastra hacia las fauces de la mafia callejera. Ellos creen firmemente que están jugando con ventaja, que pueden desviar ganancias y burlar a los apostadores clandestinos de La Habana sin sufrir consecuencias graves, pero el infierno de los bajos mundos no perdona errores ni demoras en las entregas de efectivo. Muy pronto, la cruda realidad golpeará las puertas del gimnasio cuando los verdaderos dueños del dinero y los matones más peligrosos de la calle comiencen a acercar a Dorian exigiendo pagos inmediatos que él jamás podrá cubrir con su ego ni con mentiras vacías. En su cobardía característica, cuando se vea acorralado y amenazado físicamente por delincuentes reales, el primer instinto de Dorian será saquear las arcas del restaurante de su hermano para tapar sus agujeros financieros, ensuciando el único negocio limpio que sostiene a la familia y arrastrando a Yadrián a un lodazal judicial del que será muy difícil salir. Aitana, por supuesto, en el preciso instante en que perciba que el barco se hunde irremediablemente y que ya no hay ganancias fáciles que rapiñar, empacará sus maletas en absoluto silencio y desaparecerá de su lado, demostrando que su supuesto amor incondicional no era más que una transacción mercantil barata. Cambiando de escenario y adentrándonos en el terreno de la salud y las relaciones humanas, la asfixiante y tóxica guerra fría entre Marcos y Lise en el entorno del hospital está a punto de estallar en 1000 pedazos con consecuencias de carácter legal. Lo que atestiguamos con Marcos no es de ninguna manera el sufrimiento genuino de un hombre enamorado que ha perdido a su pareja, sino el colapso patológico de un narcisista incapaz de tolerar que una persona a la que consideraba su propiedad privada haya decidido rehacer su vida al lado de alguien más. La frágil masculinidad de Marcos ha quedado herida de muerte al ver a Lise sonriendo y compartiendo sus días con Gosnell, un colega del mismo hospital que representa todo lo que Marcos no es: estabilidad emocional, respeto y afecto sincero. Al fracasar su estrategia inicial de convertir la casa en un campo de concentración psicológico, Marcos decidirá elevar el nivel de su hostilidad utilizando su influencia profesional para fabricar expedientes falsos, propagar calumnias malintencionadas en los pasillos de la institución médica y manchar la reputación de ambos con tal de doblegar la voluntad de Lise y obligarla a retornar a su lado por pura coacción social. Sin embargo, en medio de esta tormenta de difamaciones, se topará con una muralla humana completamente inesperada: su propio hijo Onel. Cansado de soportar años de tiranía y decidido a proteger la felicidad de su madre a cualquier precio, Onel dará un paso al frente para convertirse en el testigo clave y el pilar fundamental que desmantelará las mentiras de su padre ante la directiva del hospital. Esta valiente intervención no solo frenará los abusos de Marcos, sino que provocará un quiebre definitivo e irreparable en la relación paterno-filial, dejando a Marcos absolutamente solo, consumido por su propia amargura y confinado al aislamiento total que su misma soberanía le cosechó. Para Lise, este desenlace significará el fin de un largo y oscuro calvario, dándole la oportunidad dorada de respirar con los pulmones llenos al lado de un hombre que verdaderamente la valora y la respeta como un ser humano libre. Y mientras los adultos se desangran en luchas de poder y egos heridos, una tragedia silenciosa y devastadora se cocina a fuego lento dentro del hogar de Félix y Nurka, afectando directamente al pequeño Joel. Es verdaderamente desgarrador observar cómo la abrumadora presión de la subsistencia económica diaria y las constantes preocupaciones por llegar a fin de mes han vuelto completamente ciegos a los padres frente a los peligros invisibles que acechan a su hijo a través de las pantallas digitales. Félix, frustrado perpetuamente por sus propias glorias pasadas y sus fracasos en el ámbito deportivo, ha volcado sobre el fútbol de Joel una especie de revancha personal
y un boleto dorado para salir de la pobreza, mientras que Nurka se encuentra demasiado extenuada por las demandas del trabajo como para notar las señales de alerta en el comportamiento del muchacho. En ese vacío profundo de atención afectiva y guía real, es donde ha penetrado con pasos sigilosos Alex, el supuesto amigo español que ha sabido estudiar y manipular magistralmente la ingenuidad adolescente. Este depredador cibernético utiliza tácticas de manual bien ensayadas, colmando al niño de validación emocional, escuchando sus frustraciones y prometiéndole un futuro brillante en academias europeas que jamás se materializarán. Joel está absolutamente convencido de que ha encontrado a un alma gemela y a un salvador, pero la burbuja está a punto de reventarse de la manera más dolorosa cuando este criminal comience a exigir material privado, fotografías íntimas y contraprestaciones a cambio de sus falsas promesas. El momento en que la verdad salga a la luz y los padres descubran el infierno psicológico en el que su hijo ha estado atrapado, la culpa se convertirá en un fuego devorador. Félix tendrá que mirarse fijamente al espejo para reconocer que su machismo arraigado, su obsesión ciega por el dinero y su total ausencia como padre emocional abrieron la puerta a esta catástrofe, desatando una crisis familiar profunda que dejará cicatrices imborrables en el alma de todos los involucrados. Por otro lado, el competitivo y exigente mundo de la danza contemporánea se convierte en el escenario de una batalla campal donde la envidia y el talento libran un duelo a muerte. La decisión valiente de Julien de romper definitivamente con las cadenas de las expectativas familiares y de los moldes rígidos de la danza clásica para buscar su propia voz artística ha encendido la furia de quienes se saben superados. Vanessa ha permitido que la mediocridad y el resentimiento pudran su espíritu por completo, incapaz de aceptar que su falta de talento natural fue la única responsable de sus tropiezos profesionales y no una confabulación del destino. Por esta razón, odia a Julien con cada fibra de su ser, viendo en cada éxito de su colega un espejo implacable de sus propios fracasos. Pero lo que raya en lo nauseabundo es la cobardía calculadora de Víctor, cuya repentina huida de la celebración familiar, utilizando excusas laborales falsas, dejó al descubierto un ego frágil que no soporta la idea de compartir su vida con una estrella en ascenso. Incapaz de tolerar que Julien brille con luz propia y atraiga la atención de directores y coreógrafos importantes, Víctor ha cruzado la línea de la decencia al aliarse en secreto con la mismísima Vanessa para planear un boicot en el backstage. Estos dos seres frustrados y mezquinos traman sabotear el debut de Julien alterando su vestuario, manipulando la música o buscando la manera de lesionarla físicamente antes de que pise las tablas, creyendo ingenuamente que destruyendo a su pareja podrán ocultar su propia insignificancia. No obstante, subestiman la fuerza interior de una mujer que ha decidido volar sin red de protección. Cuando Julien cruce las cortinas del escenario y ejecute sus movimientos con una precisión milimétrica y una pasión desbordante, el público enmudecerá de admiración, convirtiendo su presentación en un triunfo apoteósico y dejando a Vanessa y a Víctor hundidos en la más absoluta vergüenza pública al comprobar que el talento genuino jamás podrá ser silenciado por la envidia. En paralelo, la atmósfera que envuelve a Claribel y a Enrique se transforma en un manual viviente sobre cómo opera la violencia psicológica sutil y el control coercitivo de un abusador moderno. Enrique ingresó a la vida de Claribel vistiendo el disfraz perfecto de caballero atento, protector y detallista, ofreciéndole un refugio aparente frente a la monotonía de su rutina diaria. Sin embargo, las frases melosas pronunciadas con matices de absoluta posesión, como aquel escalofriante recordatorio de que «tú eres mía», actúan como señales de alarma sumamente graves para cualquier espectador atento. Enrique está ejecutando paso a paso la clásica táctica del aislamiento, buscando desacreditar sutilmente a su hermano Ulises, inventando conflictos artificiales con su entorno y posicionándose a sí mismo como la única fuente válida de afecto y validación en su mundo. Ulises, dotado de un instinto protector infalible,
Percibió la oscuridad y la falsedad detrás de esa sonrisa desde el primer apretón de manos, comprendiendo que la insistencia de esta familia adinerada oculta intenciones aviesas relacionadas con el control patrimonial, la manipulación de herencias o el simple placer sádico de doblegar la voluntad de una mujer fuerte e independiente. La tensión psicológica entre la aguda intuición de Ulises y la momentánea vulnerabilidad de Claribel, cegada por el brillo de un supuesto romance, alcanzará un punto de quiebre inminente donde la careta de Enrique se vendrá abajo, revelando una agresividad verbal contenida que pondrá en grave peligro la integridad emocional y la libertad de la protagonista. Y justo cuando pensábamos que la trama había tocado el techo del dramatismo, los hilos ocultos del pasado más oscuro de la historia tiran con fuerza para revelar un giro maestro que nos dejará completamente petrificados en nuestros asientos. Durante semanas, nos hemos preguntado quién estuvo realmente detrás de aquel cargamento de drogas que hundió al pobre Jonathan en una celda oscura y destruyó las primeras ilusiones empresariales de Yadrián en La Habana. Atribuimos la catástrofe a la mala suerte o a una traición menor dentro del círculo de socios, pero la verdad que se cierne sobre los siguientes acontecimientos supera cualquier pesadilla. El cartel internacional de narcotráfico al que pertenecía aquel cargamento incautado perdió millones de dólares y juró una venganza implacable contra todos los responsables, siguiendo el rastro de Yadrián hasta ubicarlo en su nueva vida. Lía jamás fue una muchacha desamparada en busca de oportunidades. Ni Elsa y Ernest son simples trabajadores rurales con intenciones nobles. El misterioso hombre del pueblo que imparte órdenes a través de llamadas clandestinas es, en realidad, uno de los jefes operativos de aquella misma organización criminal. Lía fue entrenada rigurosamente e infiltrada con un plan quirúrgico: enamorar a Yadrián, quebrar la estabilidad de su familia desde la comodidad de su propia mesa, saquear cada centavo de sus negocios y, finalmente, tenderle una trampa legal con pruebas falsificadas para enviarlo directo a la misma prisión que destruyó a su mejor amigo. Cuando Yadrián firme los documentos de traspaso de propiedades creyendo que sella un pacto de amor eterno, estará suscribiendo en realidad su propia sentencia de destrucción total, descubriendo demasiado tarde que el monstruo más letal de su pasado se encontraba durmiendo plácidamente junto a su pecho. En este preciso instante de máxima desesperación, cuando el mundo de Yadrián parezca reducido a cenizas humeantes y sienta que la soledad y la traición lo han sepultado por completo, su teléfono móvil emitirá una vibración seca y solitaria que cambiará de nuevo las reglas del juego. Al descolgar esa llamada proveniente de un número desconocido y escuchar una voz que la justicia daba por silenciada tras los muros infranqueables de la cárcel, el corazón se le detendrá en el pecho. Es la voz de Jonathan. Desde la clandestinidad de su encierro, y con la urgencia de quien ya no tiene nada que perder, Jonathan le revelará la pieza faltante del rompecabezas, confirmándole que el cartel no solo actuó a través de Lía, sino que existe otro infiltrado dentro de su propio círculo íntimo que sigue pasando información al enemigo. Esta revelación explosiva no solo reavivará la sed de justicia en Yadrián, sino que transformará el rumbo de la historia en una cacería sin cuartel donde los traidores tendrán que pagar cada una de sus fechorías. Si quieres estar un paso adelante de todos estos giros impresionantes y no perderte ni un solo detalle de este brutal ajuste de cuentas, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita de notificaciones y déjame escrito en los comentarios ¿qué harías tú si descubrieras que la persona que amas es en realidad tu peor enemiga? Porque aquí nos vemos en el siguiente análisis para seguir desentrañando los secretos más oscuros de esta apasionante historia.